Muy bien, bienvenidos al curso de estadística. Vamos a ver lo que es el tema de medidas de dispersión. Así que necesitamos que tengan calculadora en mano, por favor, porque sí hay que trabajar un poco más de lo de las medidas de tendencia central. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de los datos. Acá ustedes pueden observar dos gráficas donde estamos señalando que en la parte de en medio de las dos gráficas se encuentra la media. La media acá y aquí también la media de este grupo de datos. Cuando la gráfica se comporta de una forma que los datos no están muy separados de la media, significa que son datos con baja dispersión. O sea, puede sacar la media y los datos se mantienen cerca. O también podemos tener este comportamiento de acá, donde la dispersión es más alta, la media se encuentra acá, entonces los datos se encuentran un tanto dispersos o alejados de la media. Y eso es lo que vamos a ver y la forma de calcularlos. Tenemos por acá, entre las medidas de dispersión, lo que se encarga es que estudian la distribución que existe de la serie de valores, analizando si se encuentran más o menos cerca o lejos de la media. Vamos a estar en la página 49 del libro, de la 49 en adelante. Ahí está el ejemplo. Vamos a ver los tipos de medidas de dispersión que tenemos el rango. Vamos a calcular la varianza. Vamos a tener la desviación estándar, el coeficiente de variación, y le vamos también a ver la desviación media. Acá, solo para que formemos una idea, tenemos dos grupos de datos, el grupo A y el grupo B. Ustedes observen ahí que el grupo A tiene los datos 2, 98, 3 y 97. Ese es el grupo A. ¿Cuántos datos hay del grupo A? 4. 4. ¿Cuál es la media de ese grupo A? 98 y 3. No, la media o el promedio, ¿se acuerdan? Aparte es la mediana, yo dije la media. 50. ¿Cuánto? 50. 50, muy bien. Grupo B, ¿cuál es la media? ¿Sí se acuerdan cómo sacar la media, verdad? La media aritmética. Suman los datos y dividen entre el total de datos. Esa es la media. Si 50 suman los también. datos y ese Sí. resultado se divide por la cantidad de términos que tenemos. ¿Sí? 50. 48.5, no. ¿Qué sería 50? 50 es la media de los dos grupos. Pero observen, grupo A, ¿dónde están los datos? ¿Ya? ¿Están cerca de la media o alejados? Alejados. Alejados. Exactamente. A eso nos referimos con medidas de dispersión, donde queremos analizar qué tan dispersos, qué tan alejados están los datos respecto de la media. Los dos grupos, ahora vean el grupo B. ¿Qué tan dispersos están de la media los datos? Tan cerca. Están cerca. Está Si 50 cerca. la media, los demás datos se mantienen ahí cerquita. Y eso es lo que vemos. Aunque tengan la misma media, representan grupos con diferente dispersión. Y lo podemos representar de esta forma. Para el grupo A, que tiene alejado, podemos ver esta gráfica de acá, en que la media es 50, pero mantiene datos como 98 y 97, ¿verdad? Y 2 y 3, que están bastante alejados de lo que es la media. El grupo B, que tiene la media acá también en 50, que es el centro, ¿verdad? Y los datos no están muy alejados. Maneja 51, 52 o maneja 48, 49 para el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, la dispersión de los datos. Muy bien. Vamos a ver el primer tema entonces, que es el rango. El rango está en la página 50 y la idea de esto es que podamos entender
¿Cuál es el recorrido de una distribución de datos? ¿Cómo se calcula el rango? Desde el rango podemos ver lo que es medida máxima menos valor mínimo. Así de simple. Valor máximo menos valor mínimo. ¿Cuál es el rango del grupo A? El máximo 98 ¿Sí? y el mínimo 2. ¿Sí? Entonces se rezarían esas dos. Exacto. Réstele al máximo al mínimo. 96 sería el rango. 96 es el rango. Ahora vemos el rango del grupo B. Ese sería 4. 4. Exacto. 4. Muy bien. 4 es el rango. Entonces ahora ya vemos cómo calcular el rango de una serie de datos. Así de sencillo. El valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, pero lo que nos está diciendo acá, que entre más grande ese rango, hay más dispersión de datos. Si estamos analizando, por ejemplo, en este caso, dos grupos que tienen la misma media, a la hora de obtener el rango, nos damos cuenta que el rango del grupo A es mucho mayor, o sea, 96. Y el rango del grupo B es simplemente 4. Entonces ahí nos damos cuenta también de qué tan dispersos están los datos entre uno y otro. Bueno, ese es el rango. Ahora veamos la desviación media. La desviación media estamos en la página 51. Ahí tenemos el concepto. Dice que la desviación media lo definimos como el parámetro de dispersión que sirve para calcular cuánto se desvían en promedio. Calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución respecto a la media aritmética. ¿Alguien me puede decir cómo se lee esta fórmula? Desviación media igual a sumatoria de... Se me olvidó. La sumatoria desde igual a Desde 1. 1 hasta la enésimo término, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan ustedes de la primera cuando teníamos dos? Valor absoluto. El valor absoluto de la diferencia del término X menos. ¿Qué era esto? La media. La media. Por la frecuencia, si es que existen varios datos con el mismo valor. Si no, pues solo es uno. Entonces, ya. Dividido el total de datos. Muy bien. Entonces, de esto, veamos este ejemplo. Dice, consideremos los siguientes datos de peso en libras de un grupo de alumnos del quinto semestre de la carrera de Derecho. Calcular el rango. A ver, así, díganme ustedes, ¿cuál es el rango de ese grupo de datos? Sería 72. ¿Cuánto es el rango? 72. ¿Por qué? 72. A ver, ¿cuál es el valor máximo? No, 62. Ah, sí. No, no tomé bien el dato máximo. El mayor es No, 210. es 90. Sería 90. Sí, 90. 90. Es 90. Sí, es 90. Más, 120. Muy bien. Ya, me dijeron 90. 210. Es 90, solo que tienen razón una cosa y en la otra no. Si es 90. ¿Cuál es el valor mínimo? 120. 120. 120. Muy bien. 120. Calcular la desviación media. Según la fórmula que vimos, que acabamos de ver, dice que la sumatoria de ¿qué? Bueno, antes de calcular la desviación media, ¿se recuerdan que en la fórmula teníamos un dato que necesitamos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es calcular
la media normal, la media aritmética. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. También eso nos sirve para el rango. Pero vamos a ordenar los datos y los vamos a sumar. ¿Sí? En este caso, vamos a sumarlos todos. 120 más el segundo dato, creo que es 135. Más el tercer dato, 140. Ya ordenado, ¿verdad? Más todos los otros términos hasta llegar al 210. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? 2500 algo, ¿no? 2503. Bueno, eso lo dividimos dentro del total de datos. Serían hay 15 datos. 167. Bueno, aproximado ya 167. Esto dijimos que es la media. ¿Sí? Sería la media. Ahí está. Ahora vamos a calcular la desviación media. ¿Se recuerdan? La suma en valor absoluto de todos los resultados, o sea, de la diferencia, de restarle cada dato, la media. Por ejemplo, ahí 120 menos 167 nos da menos 47. El otro dato, 135 menos 167. Igual. Menos 32. Muy bien. Ahí en la página 52 ya están todos los datos. Entonces, así con cada uno de ellos. A cada dato le restamos la media. Luego, dice que en su valor absoluto, o sea, es decir, que en su positivo, o sea, todos en positivo, el 47 se van a sumar. Más 32, más 27 sería la otra diferencia, más 19, y así. Cuando obtengan todos los datos, los pasamos a positivo y los sumamos. Y eso nos va a dar un total de 285. que ahora que tenemos ese resultado, igual dividimos dentro del total de datos. O sea, la cantidad de datos que hay, 15. Y eso nos da 19 resultados. Este 19, vimos que era la desviación media. Que al final de cuentas, lo que quiere decir es, en promedio, el promedio de todos los datos, como se encuentra la dispersión respecto de la media, es 19. ¿Sí? Sí, significa que hay unos que varían más allá, otros menos, pero en promedio se maneja 19 la dispersión de esos datos. ¿Estamos claros con este tema? ¿O hay dudas? Página 52 están los datos. Por cuestiones de tiempo, no podemos sacarlos todos porque faltan temas. Mire, una pregunta. Entonces, ya sea que sean negativos
o positivos igual siempre se van a cambiar todos a positivos a la hora de la suma. Sí, porque eso es lo que decía acá el concepto de la fórmula. Valor absoluto. Ajá. Valor absoluto significa todos en positivo de lo que quede de la resta. Ahora, una observación aquí. Cuando dice por FI, es cuando hay frecuencia. Es decir, cuando hay datos, muchos datos repetidos, podemos sacar una vez la diferencia y luego multiplicarlo por las veces que aparece el dato. Es decir, si acá en 180 hubiera aparecido 6 veces, no vamos a andar restando 180 menos 167 una vez. 180 menos 100 dos veces, no. Si encontramos que está 6 veces, se repite, entonces lo hacemos una vez y el resultado lo vamos a multiplicar por la frecuencia, por las veces que aparece, para no hacernos bolas. Acá, lo que pasa es que acá lo máximo son 2 veces que aparece, 180 2 veces y 170 2 veces. Entonces ahí pues es fácil obtenerlo. Pero al final de cuentas eso es lo que quiere decir la fórmula. Que la desviación media, o sea el promedio en el cual los datos mantienen la dispersión respecto a la media, es de 19. Y se obtiene realizando la sumatoria de la resta o la diferencia entre cada valor menos la media en su valor absoluto. ¿Sí? Al final dividimos dentro del total de datos, dentro de n, y eso sería la desviación media. Ya es fácil de calcular, ¿verdad? Solo una pregunta. Entonces, en el tema del 180, como la diferencia es 13 y aparece 2 veces, lo multiplicamos por 2. Sí, solo una vez hacen la resta del 180, ¿verdad? Ajá, sí, y lo multiplicamos por 2 porque son las veces que salen repetidas. Exacto. Y después se va sumando con el 47, con el 32, con el 27, Sí, etcétera. todos en positivo. Ok, gracias. Muy bien, vamos ahora con la varianza. Aquí necesitamos calculadora, bastante. La varianza dice que mide la existencia, o sea, que existe, perdón, mide la distancia que existe entre los valores de la serie y la media. Se calcula como la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor, lo que les decía de la frecuencia. La diferencia acá es que la resta que se realiza entre cada valor y la media, el resultado se va a elevar al cuadrado. Eso es lo que cambia en relación con la desviación media. Y esto se llama la varianza. Dice que la varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Eso es lo que nos dice la varianza. Hay dos formas o dos fórmulas que vamos a ver. Una es para muestras y el otro para poblaciones. Regularmente aquí vamos a estar trabajando con poblaciones, pero las fórmulas son muy parecidas. Lo único que cambia es el divisor. Bueno, dice que la varianza, medida de dispersión de los valores alrededor del promedio. Esta S al cuadrado, o sea, la varianza es igual a la sumatoria de XI, que es el valor, menos la media, elevado al cuadrado, dividido n-1, cuando se trata de muestras. Cuando es de poblaciones, tenemos sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de XI menos mu. Este otro símbolo griego, mu, es lo que vamos a denominar media también, que es lo mismo, la media. Pues elevado al cuadrado, dividido n. Esto es cuando hablamos de poblaciones. Y realmente nos van a decir si es una muestra o si es una población. En este curso realmente trabajamos con poblaciones. Entonces,
Esta sería la fórmula. Bueno, sumatoria de xi menos mu al cuadrado dividido n. Y lo leemos como sigma al cuadrado. Y para eso vamos a ver cómo se desglosa la fórmula. Tendríamos que sería x1 menos la media al cuadrado más x2 menos la media al cuadrado. Así con todos los datos hasta llegar al último dato, xn menos la media al cuadrado. Y después lo dividimos todo dentro de n-1 cuando es muestra y solo n cuando es población. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Considere dos poblaciones. Población A, 8, 9, 10, 11 y 12. Población B, 4, 7, 10, 13, 16. Si observamos los datos acá, la media de la población A es 10. Acá la vamos a manejar. Si ustedes suman 8 más 12, 20, más 9, más 11, 20, 40 y 50. Dividido 5, 10. La población B, de igual forma, obtenemos la media. Sumamos 10. todos los datos y dividimos dentro de 5. 4 más 16, 20. 7 más 13, 20. Ya van 40 más 10, 50. Entonces, al momento de tener los datos, los manejamos de esta forma. La media es acá en 10. Y se mueve 11, 12 y 9 y 8. No están alejados de la media, los datos. Pero este grupo, la población B, sí representa mayor dispersión. Aunque la media es 10, los datos están más alejados que el grupo o la población A. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la varianza para estas dos poblaciones y nos vamos a comprobar que a mayor dispersión, más grande la varianza. A menos dispersión, más pequeña. Okay. ¿Cuáles serían los pasos? El primer paso para comenzar a calcular la varianza. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, siempre el paso 1, calcular la media. Ahí ya nos la dan. Paso 2, vamos a cada dato, le vamos a restar la media. Y lo elevamos al cuadrado. Tendríamos, acuérdense los datos del grupo de la población A, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los datos de la población B, 4, 7, 10, 13 y 16. Población A, para calcular la varianza, o sea, acá al cuadrado, es igual a 8 menos 10 elevado al cuadrado. 8 menos 10 sería menos 2. Ustedes saben que cuando un número, ya sea positivo o negativo, se eleva al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo, ¿verdad? Yo tengo acá 8 menos 10 me da menos 2 al cuadrado, 4. 9 menos 10 da menos 1. Al cuadrado da 1. Aquí 0. 11 menos 10 da 1. Aquí sí, al cuadrado, pues 1. Y 12 menos 10 da 2. Al cuadrado, 4. ¿Estamos? Al final sumamos y dividimos dentro del total de datos. En este caso, 5. Entonces tendríamos 4, 10. Dividido 5, 2. Esta es la varianza para la población A. La población B. Vimos que tenía datos 4, 7, 10, 13, 16. A cada uno de los datos le restamos la media. 4 menos 10 sería menos 6 al cuadrado. O sea, menos 6 al cuadrado da 36 positivo. 7 menos 10 da menos 3 al cuadrado. Da 9. 0. 13 menos 10 da 3. Da 9 al cuadrado. Y 16 menos 10 da
6 y el cuadrado da 36. Sumamos y nos da 90. Dividido entre 5, la varianza para esta población B es de 18. Entonces, ustedes pueden observar la diferencia entre las dos varianzas. La varianza de la población A y de la población B son diferentes. La A es más pequeña. ¿Por qué? Porque la dispersión de datos es mucho menor que la otra población. Entonces, eso es lo que nos dice la varianza. Trata de medir qué tan dispersos están los datos. En el libro, en la página 55, hay otro ejemplo. Ahí habla de los salarios mensuales de una empresa de seguridad y desglosa los salarios y pide calcular la varianza. La pueden observar. ¿Hay dudas con relación a este ejemplo? No, ¿verdad? No, ingeniero, solo una duda. En dado caso, si fuera de muestra, ¿cómo sería ahí? Entonces, n-1. O sea, aquí abajo solo le resta 1 y ya puede dividir. Entonces sería 10 dividido 4. Exactamente. Ah, ok. Sí. Si nos dijeran ahí la muestra que se tomó de un grupo de personas, ok, es muestra. Si nos dicen considera las poblaciones o no nos dicen, entonces es población. Realmente si mencionan es porque tiene que ser muestra. Bueno, ahora veamos lo que es la desviación estándar. La desviación estándar sería esta fórmula. ¿Qué entienden por esa desviación estándar? Vean. Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ahí está. Esa es la desviación estándar. Y solo la representamos por S cuando es de muestras o por sigma sin elevar al cuadrado cuando es de poblaciones. Entonces, si yo les pregunto, si esta es la varianza, ¿cuál sería la desviación estándar del grupo A? ¿Cuál sería la desviación estándar del grupo A? ¿1.4? ¿Cómo es la fórmula, ingeniero? Perdón, no vi. Bueno, de la fórmula que ya tenemos de la varianza, para calcular la desviación estándar, solo le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2. 1.42 o Y la raíz 41. cuadrada de 18. $4.24. 4.24. Exactamente. Entonces, ahí tendríamos la desviación estándar. ¿Qué sería esto? Acá se colocan un par de ejemplos, ya sin todo el cálculo, sino que para qué sirve. Dice que la tasa de retorno de dos fondos de inversiones durante 10 años. ¿Cuál de los dos es más riesgoso? Pregunta. Y aquí están los datos del fondo A, 8.13, la tasa de retorno, menos 6.2, o sea que ahí hubo pérdida, 20.9, subió bastante, volvió a bajar a menos 2.7 y así se mantuvo. De esto se obtuvo la media es 14.6, y luego dicen que la desviación estándar es 16.74. Del fondo B, tenemos estos datos, la media es 11.75 y la desviación estándar es 9.97. Si observamos la desviación estándar de los dos fondos, el fondo B es más pequeño. Entonces dice, el fondo A es más riesgoso dado que su desvío estándar es mayor. Cuando tienen una desviación estándar mayor, es porque la dispersión o la fluctuación, en este caso, ya que hablamos de fondos, es mayor. Vean, llegó hasta 42. Aquí habla de menos 6. Y así se mantuvo muy fluctuante. Entonces, la dispersión de datos es
más grande que el fondo B. Ahora pregunto, ¿qué se necesitó para llegar a calcular la desviación estándar? La verdad no entendí de dónde sacó la media, licenciado. La media. En este caso ya nos dieron la media. Pero la media es de todos los datos. Pero para este, por ejemplo, aquí sacamos la varianza. Y dijimos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces les pregunté, para llegar al cálculo de desviación estándar, ¿qué se necesitó? Solo la varianza, ¿no? La varianza. Y para calcular la varianza, ¿qué se necesitó? La raíz cuadrada. La varianza es esto. ¿Qué datos son los que necesitamos antes de sacar la varianza? La La desviación. media. La media. Exacto. La media. Entonces, se dan cuenta que la media aparece en todos lados. Para llegar a la varianza, se necesitó la media. Para llegar a la desviación estándar, se necesitaba la varianza. La varianza es la fórmula que ya vimos. Sí, acá. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de lo que nos resulte la varianza. Así de simple. O sea, lo más cargado o lo más complicado, trabajoso es el cálculo de la varianza, que a cada uno de los datos le tengo que restar la media y después elevar al cuadrado. Ya. Vamos a ver ahorita. Propiedades de la desviación estándar. Mide la dispersión respecto a la media. Si S es igual a 0, o sea, si la desviación estándar es igual a 0, esto ocurre cuando no hay dispersión. O sea, todas las observaciones toman el mismo valor. De lo contrario, pues, S es mayor que 0. Cuanto más dispersión hay entre las observaciones, mayor es la desviación estándar. Por eso es que hablábamos de dispersión de datos. Es que tanto se mueven los datos que están alejados, están de la media. Miren esto. Esa es la estatura de estas personas. Y vamos a calcular la varianza. Y la desviación estándar, por supuesto. Bueno, ya ven ustedes. ¿Cuál es el primer paso? Tengo mis datos ahí. ¿Cuál es el promedio? rango de esa serie de datos? Sacar la media. Sí, sacar la media sería el primer paso para la desviación. Pero aprovechando, vayamos un paso antes. ¿Cuál es el rango? A ver, el rango 31. 31. Ya están ordenados, solo que está de mayor a menor. Ujú. Recordemos, al más grande le restamos pequeño. Entonces, 31 es el rango que existe acá, interno. No es que existan 31 datos, sino que 31 es la diferencia en lo que está en interno. Puede ser cualquier dato de esos. Okay. Bueno, ya tenemos el rango. Ahora vayamos a calcular la varianza. ¿Qué necesitamos calcular? La media. ¿Cuál es la media de esos datos? A ver, calculadoras. ¿Cómo dijo? La media de esos datos. $168. 168. ¿Lo aproximaron o qué? A mí me sale 166.
Aproximado. ¿Sí? Ujú. Ok. Ahí está el primer paso. Obtener la media. Siguiente. A cada uno le vamos a restar la media. ¿Cuál sería la primera resta? El primero 15. es 15. 15 positivo, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Siguiente. 14. 14. Siguiente. 9. 9. 9. 9 también. 9, serían 18, ¿no? Vamos a ver. A mí 176 menos 166 me da 10. Eso. Sí, El 10. primero no es 9, es 10. Perdón, es que no se mira muy bien, como está muy pequeño. No, en la parte de arriba, miren ustedes. Mire las de arriba y se los resta nada más. Sí, 181 menos 166. 180 menos 166. 176 menos 100. Ahí da 10. 175 menos 176, Ahí. 9. Ahí sí, 9. Siguiente. 4. 2. 2. 2 y 2. 2. 2 y 2. Sí. Sería 4, ¿no? Menos No. 4. Ahí vamos por separado todavía. Ahí es menos 4. ¿Sí? Menos 6. Menos 8. Menos 8. Menos 11. Menos 11. Ok. Menos Menos 16. 12. Menos 12. Menos 12. Sí. Sí. Menos 16. Y menos 15. Y menos 15. Menos 15. Pues, Menos 16 me Menos sale. 16. Menos 116 me da 16. 116. Menos 10. Menos Menos 16. 16. Eso tiene que tener cuidado con los datos, ¿verdad? Porque si les falla ¿Pasó? una suma, una resta, ya falla todo lo que es la varianza o la desviación estándar. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué se hace con esos datos? Convertirlos a positivos, ¿no? ¿Cómo? Convertirlos a positivos. Se suma. sumarlos todos. Sumarlos todos. Pasan No, a no, no, no. Sumarlos positivos. todos. Estaba saltando, perdón. A ver, revisen la fórmula de la varianza. Página 54. ¿Qué hace falta? Una cosa es la desviación media. De la que no me gusta. Del que trajeron A así. ver, Sería sumarlos todos y dividirlos por la cantidad. Elevar al cuadrado. elevar al cuadrado. Vean la fórmula en la página 54, donde dice la resta de x1 menos la media elevado al cuadrado. Cuadrado. Esa es la varianza. Estamos calculando la varianza. Vaya, mira que ayer me tomé una coca. Pero la coca no estaba tan al tiempo y tampoco estaba tan fría. Yo creo que fue. Bueno, Apaguen sus micrófonos. bueno. Entonces, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los datos para poder sumarlos. Ustedes me dicen, entonces, 15 al cuadrado
220. 225. Ujú. 14 al cuadrado. 196. 196. Eso sí se van a ir sumando. O sea, al final pueden sumar. 196. 100. Exacto. 81. 81. 16. 16. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Ese menos 4, al elevarlo al cuadrado, ¿qué pasa? Se vuelve positivo. ¿Verdad? Pasa positivo. Se Solo vuelve ingeniero, solo positivo. que era 4 y puso 2 en la suma. Eran 2 4. En esta. 4, 4, 16. ¿Qué más? 64. 32. 6 por 6. 36. 6. 6. 64. 121. 144. Y 256. 256. 256. ¿Y la suma? $1,263. Ajá. ¿Dividido cuánto? 13. ¿Y eso da? 97.15. Ok. 97. Eso que acabamos de calcular, ¿qué es? La varianza. La La varianza. varianza. Entonces, ¿cuál sería la desviación estándar? 97 punto ¿qué? 15. 9.86. 9.86. 9.86. Muy bien, ahí está. Esos son los cálculos que necesitamos. La varianza, la desviación estándar. Eso de la desviación estándar nos sirve ahorita para este tipo de datos de dispersión, pero nos va a servir en la fase final cuando veamos el tema de la campana de Gauss, cuando usamos la tabla Z. Ahí nos va a servir tener la desviación estándar. Bueno, a esto le vamos a agregar un pequeño dato que es el coeficiente de variación. Eso nos faltaba por ver. El coeficiente de variación se obtiene de la desviación estándar dividido la media y luego multiplicado por 100. Es decir, 9.86, que es la desviación estándar, dividido 166, que es la media. Esto es igual a 0.059 por 100 es igual a 5.9%. Ahorita vamos a ver qué significa la desviación, el coeficiente de variación. Observen eso. Tenemos que el coeficiente de variación permite determinar el grado de variabilidad. Voy a borrar esto. Igual la raíz cuadrada de 97, 9.80. Si tenemos dos muestras o dos poblaciones, nos va a poder decir cuál de las dos tiene mayor dispersión. Y eso sería CB, coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media por 100. ¿Ya? ¿Verdad que eso está muy fácil? Pues sería en este caso A ver, para calcular el coeficiente de variación, ¿qué necesito?
La media y la desviación La estándar. desviación. Desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, ¿qué necesito? La varianza. La varianza. ¿Y para calcular la varianza? La media. La La media. media. Ahí está. Entonces, eso es lo que vimos en cuanto a los datos de dispersión, las medidas de dispersión más utilizadas. Entonces, vimos el rango, vimos la desviación media, vimos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 5 temas vimos hoy en un rato.